Bienvenida, hermana. Muy buenas tardes, hermana. Ayana. Agradecerte por la cobertura. Ujú. Es tan importante llegar a la comunidad, a nuestro pueblo. Eh, Nosotros, justo el Día de la Mujer, el 11 de octubre, Fundación Sariri va a cumplir 25 años. Sí, así es. Y justo ese día hemos fundado esta institución sin fines de lucro en beneficio de los niños, de las mujeres en situación de extrema pobreza. Un 11 de octubre del año 1999, camino a Viacha, hemos encontrado familias que vivían en carpas viejas, familias numerosas, mujeres solas con 7 hijos, 4 hijos, 8 hijos. Entonces eso me ha llamado la atención y lo que hemos hecho es visitar inmediatamente. Nos hemos contactado con la Junta de Vecinos y bueno, eso ha sido la motivación para fundar la Fundación Sariri, ¿no? Hemos empezado en la sede social de la comunidad, nos ha prestado un ambiente pequeño, ahí hemos empezado con los niños. Hemos debido empezar con 35 niños. Estos 35 niños eh, no conocían colegio, no había centros de salud, no había los servicios básicos en esta zona, ¿no? Estamos hablando de la zona Tilata. Entonces, todas esas necesidades nos han motivado a crear la fundación y bueno, hemos empezado dando apoyo escolar a los niños para después insertarlos a la escuela más próximo que pueda ser a esta zona, ¿no? De Tilata. Y nos hemos dado cuenta también que había niveles de desnutrición. Hemos dado refrigerio, ¿no? Pero no había almuerzo, comida, solamente refrigerio. Y había niños también que se enfermaban en época de inviernos, imagínate si vivían en carpa. Y bueno, ellos hacían más uso de los medicamentos tradicionales, entonces hemos hecho también que se pueda llegar a un centro de salud más próximo que era Viacha. Entonces, esa experiencia ha hecho que yo invite a unas amigas del exterior, ¿no? Y unos amigos del exterior han hecho un voluntariado en otra institución. Yo para entonces estaba trabajando en otra institución. Entonces he invitado yo a estos voluntarios, una amiga de Canadá y unos amigos de Alemania. Hemos visitado a estas familias y bueno, para ellos era terrible, ¿no? Ver a familias vivir en carpas, ¿no? Entre ellos 7, 8 niños, algunos niños lactando todavía y demás. Entonces ellos decían, es que no puede pasar esto, no puedo creer lo que estoy viendo, decían, ¿no? Entonces, una vez que terminan su voluntariado en esta otra institución, vuelven a su país y me dicen, voy a volver a mi país y vamos a organizar para recaudar fondos y para poder ayudar a esta comunidad. Pasa unos meses, unos 3 meses sería, nosotros seguimos trabajando en la sede social de la comunidad. Pasa unos meses y me llaman y me dicen, Elisa, tengo contacto con una iglesia católica, vamos a poder comprar terreno, pero también vamos a poder construir 2 ambientes para que los niños puedan asistir. Eso ha sido emocionante, he comunicado yo a las mamás y a los papás, y las mamás y los papás inmediatamente se han puesto a hacer adobes, a buscar piedras, han empezado a hacer las zanjas para la construcción y demás. Me hacía mucho recuerdo a la experiencia de Huarizata, ¿no? Las mamás, los papás trabajando, los niños pequeños trayendo sus piedritas de esas pampas y demás, ¿no? Entonces, se ha construido el espacio y hemos empezado a trabajar ya en nuestro propio espacio. Y ahí nuestra amiga canadiense en su país también ha hecho una organización, ha recolectado fondos y nos dice, mira, los niños están con desnutrición, podemos dar alimentación complementaria.
¿sí? Si bien no va a ser sopa y segundo, de repente podemos dar un día sopa y otro día segundo y paulatinamente mejoramos. Y hemos ido mejorando paulatinamente la atención en nutrición. Y bueno, con todo eso se ha dado ya un apoyo integral, ¿no? Y entre ellas tenemos aquí, ella es la amiga canadiense, entre ellas tenemos aquí a una de las primeras mamás que ha sido parte e ingresado al proyecto, ella muy jovencita, ¿no? Hermana Camisa Karam Tasiñani, buenas tardes, Otimam Teñani. Buenas tardes, hermana. Mi nombre es Rebeca Rosario Huancamamani. Hermana Rebeca Kanaish Tañan, kun Hamatzaka Amtam Sarant Atut Hawayapta, ka Fundación Sariri, Xatoqim, Ut Atajut Hiasiway. La verdad, para nosotros como mamá ha sido gran ayuda. Yo estoy hace 15 años ya en la fundación. Más que todo esto nos apoya cuando somos madres y padres con escasos recursos. Eso se encuentra en Nueva Tilata. Sí, y nos apoya con alimento, porque los niños están desnutridos, nos apoyan. También nos apoya con, ¿qué se llama? Escolar, aprendizaje, sí. Y el psicólogo también nos apoya porque muchos hay veces violencia familiar, las guaguas, todo en esas cosas nos apoya. Y la verdad para nosotros como mamá y como muchas mamás que están en allá, para nosotros es un gran apoyo. Sí. Bueno, ¿qué le dirías a esta fundación? ¿Cómo ustedes lo han acogido? ¿Cómo actualmente cómo están? ¿Simplemente las hermanas están apoyando o hay algún tipo de apoyo por parte de nuestras autoridades del municipio, gobernación? La verdad aquí en Bolivia no nos apoya, pero sí de afuera, ¿no? De Canadá nos apoya, ¿no? Sí, pero aquí no nos apoya, sí. Pero la verdad para nosotros es como una segunda casa, porque nosotros hay veces las mamás vamos a trabajar y los hijos más confiamos en esa institución, en la fundación. Hermana, buenas tardes, bienvenida. Usted es profesora. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Jimena, soy una de las educadoras. Yo estoy trabajando en el proyecto Sayaya. El proyecto Sayaya ha surgido a partir de la necesidad de la comunidad, ya que el tema de la pandemia, el COVID-19, ha hecho de que las familias ya no puedan recibir la educación, los niños en las unidades educativas, porque la educación era virtual. Entonces se han ido presentando niños con dificultades de aprendizaje. La modalidad que Fundación Sariri ha optado como iniciativa y llegar al alcance de estas familias ha sido ir a las casas. Nos hemos transportado hasta cada domicilio de los niños. Esto explicándoles, enseñándoles aquellas tareitas que vía virtual no entendían en la escuela. A partir de eso hemos empezado a trabajar como proyecto Sayaya. Sayaya significa Saririmpi Yatichitas Yatecañani. Con Sariri enseñando aprenderemos. Este proyecto se ha ido ampliando más, viendo las necesidades. Allá en el municipio de Viacha, en el sector de Nueva Tilata y todos los alrededores, no hay instituciones o no hay centros de acogida para niños pequeños de prekinder y kinder. Entonces nosotros trabajamos estimulación temprana con niños pequeños, menores de 6 años, para que puedan tener un buen desarrollo biopsicosocial. Trabajamos también la atención en dificultades de aprendizaje con las unidades educativas. Sí, se está trabajando con las unidades educativas y también se está trabajando con la comunidad. Seguimos trabajando en las casas. Nosotros vamos a los domicilios, vamos a las unidades educativas y ahí es donde nosotros realizamos el trabajo. Sí. Hermana Jimena, esta, bueno, pues Fundación Sariri funciona, es como una casa acogida, como una guardería, ¿no es cierto? Sí, es una institución que brinda apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad. Más que todo, sí, en la situación de vulnerabilidad. Sí. Ya, a ver, hermana Elisa, coméntenos por favor, actualmente cuántos niños y niñas tenemos acogida en esta fundación. Asisten a la fundación 75 niños. Sí, y en la comunidad y en las unidades educativas, o sea, aquellos niños que presentan dificultades de aprendizaje y necesitan atención para superar esas dificultades de aprendizaje.
y los niñitos menores de 4 años, ¿no? Un añito, 2 añitos, 3 añitos, que no reciben educación inicial o estimulación temprana, porque no hay centros infantiles en estas comunidades. Entonces, con ellos más en la comunidad atendemos como a 200 niños. Sí, como a 200 niños. Entonces, Fundación Sariri brinda atención en nutrición complementaria, ¿no? Brinda apoyo escolar a los niños, tanto en la comunidad como en la institución. Brindamos también solicitando a las universidades, ahora ya hay centro de salud, antes no había, estamos en convenio con ellos, hacemos el control de niño sano, brindamos atención psicológica, brindamos orientación legal, no patrocinamos, eso es cierto, pero brindamos atención legal, orientación legal. Y una de las actividades que les encanta a los niños y a los jóvenes, a los adolescentes, son las actividades al aire libre, las caminatas, ¿no? Pero nosotros no caminamos por caminar, ¿no? Caminamos limpiando, ¿no? Por ejemplo, vamos por el camino del Inca Taquesi, hacia diferentes lugares, pero vamos limpiando el camino, lo que los turistas bolivianos van botando, ¿no? Plásticos y demás. Los que más ensucian son los turistas bolivianos que los extranjeros, ¿no? Entonces nosotros con los jóvenes que caminamos, con los niños que caminamos, vamos haciendo limpieza, ¿no? También hacemos campañas de limpieza en las zonas, en las comunidades con otras instituciones. Y por ejemplo, el día jueves tenemos la campaña de limpieza y de arbolización en todo el distrito 7 de Viacha, el 1 y el 2, en coordinación con la universidad, con la carrera de Ciencias de la Educación, los colegios en los que trabajamos, ¿no? Entonces, no solamente trabajamos por los derechos de la niñez, de la adolescencia y de las mujeres, sino también trabajamos por los derechos de la madre tierra, ¿no? Consideramos a la madre tierra como sujeto social, ¿no? Así es, hermana. Felicidades. Bueno, pues hermana, ustedes siguen recibiendo ese tipo de apoyo por exteriores, como mencionaba, de Canadá, entre otros países, hermana. Sí, gracias a Dios muchas ONG se han ido cerrando. Exacto. Porque se ha dado a conocer de que Bolivia estábamos en mejores condiciones, pero si salimos a las periferias, a las comunidades, hay pobreza, hay extrema pobreza, hay violencia. Todos los días casi escuchamos de infanticidios, de feminicidios, porque la situación económica está muy precaria en nuestro país. Entonces, gracias a Dios, han sido parte de la fundación estos amigos y amigas de Canadá y de Alemania. Entonces, se han apropiado de la institución, ellos lo ven como parte de sus vidas, ¿no? Porque casi con nosotros han empezado y no nos está abandonando, hacen todo lo posible en el exterior para seguir apoyándonos, y lo que más les gusta es que hay resultados, ¿no? Por ejemplo, hace un año, sí, tenemos una egresada en la carrera de arquitectura de la UMSA. Tan difícil que es entrar a la UMSA, pero los educadores se dan formas, modos para enseñarles, para mejorar su aprendizaje, ¿no? Para apoyarles en el apoyo escolar. Entonces tenemos ese logro, y ahora tenemos una muchacha que también se está profesionalizando. A los mejores adolescentes que tienen buena nota demuestran responsabilidad a pesar de su adversidad, de su situación de violencia, de maltrato, de abandono, a pesar de escasos recursos. Ellos ponen de su parte, quieren salir adelante. Entonces observamos esa inquietud, ese interés, ese compromiso, y los financiadores dicen hay que apoyarles hasta que terminen la carrera profesional. Y ahora tenemos una muchacha que ya va a ser contadora aquí en nuestra Universidad del Alto, va a terminar. Esos resultados les gustan a los financiadores, entonces todavía nos apoyan, ¿no? Hay ese compromiso todavía.
Bueno, pues aquellas personas que quieran tal vez formar parte o, bueno, pues aquella mamá que está mirando, digamos, yo quiero llevar a mi hijito, a mi hijita, o dónde dejo, tengo que ir a trabajar. Muchas mamás así sufrimos, ¿no? En las casas y no sabemos dónde dejar y quiero ir a trabajar. Tampoco en el trabajo no te aceptan con los niños, niñas, ¿no? Dicen, Así no, o es. es que va a gastar la comida, o es que va a ensuciar, entre otras cosas, ¿no? Así Entonces, es. ustedes reciben a esos niños, hermana, tienen que pagar, no tienen que pagar, gratuito es. Adelante, por favor. Sí, 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 hermana. Precisamente la Fundación Sariri es para estas familias de escasos recursos, numerosos, para los niños que viven muchas veces con los tíos o con los abuelos, son huérfanos. La pandemia les ha quitado a muchos niños y adolescentes a su papá o a su mamá o a los dos, ¿no? O por temas de violencia intrafamiliar han quedado muchos huérfanos. Entonces, es precisamente para ellos la institución. Las puertas están abiertas, ¿no? Brindamos atención gratuito. Solamente hay un aporte simbólico, muy simbólico, para no caer en el asistencialismo, ¿no? Sabemos que cuando todo es gratis no se valora, ¿no? Pero cuando hay un apoyo, un aporte simbólico, pues dicen, yo doy mi aporte y mi hijo tiene que ir, tiene que asistir. La misma mamá o el mismo papá se compromete, ¿no? Tenemos familias así que los inscriben a los hijos y desaparecen, tenemos que buscarles, tenemos que buscarles fines de semana, en las noches. Muchas veces los niños quedan solos, los dejan, ¿no? Quedan solos, tenemos que ir a buscarles a sus casitas nosotros para ver qué ha pasado, porque ha desaparecido 1 o 2 días. Entonces nos enteramos de que, bueno, no sabemos dónde está el papá o la mamá, pero los niños solos, así, ¿no? En sus casas. Entonces pasa eso, ¿no? Entonces la institución está abierta, ¿no? Precisamente para las familias que necesitan de escasos recursos, para niños en situación de abandono, huérfanos, para niños que tienen dificultades de aprendizaje, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora está en la última experiencia de proyectos Sayaya que hablaba aquí mi compañera educadora. Al trabajar dificultades de aprendizaje en las unidades educativas, hemos encontrado muchos niños que necesitan más atención especial, ¿no? Los niños lamentablemente porque el maestro de repente desconoce o porque le falta tiempo, los niños no reciben la atención necesaria, se les constituye en un grupito y son arrinconados más o menos, ¿no? Un grupo de niños con dificultades. Es triste llegar a los cursos y decir, ese grupo de niños son especiales, no saben leer o no saben escribir, así, ¿no? Entonces, mira, en la casa ese niño ya está sufriendo violencia, ¿no? Porque su papá, su mamá le riñe porque no ha aprendido. En el colegio ya está arrinconado como un grupo de niños especiales. Los niños ya los discriminan, entre niños son terribles para discriminarse. Entonces, identificando estas necesidades, estamos iniciando, queriendo brindar atención especial a estos niños, por ejemplo, que les llaman hiperactivos, a los niños autistas. Estamos queriendo dar inicio a este proyecto, ¿no? Viendo esas necesidades. Muchas gracias por visitarnos y también felicitarles, ¿no? Están cumpliendo 25 años, que sigan adelante y más allá que ustedes tal vez no tienen el apoyo por parte de nuestras autoridades gubernamentales, que es muy lamentable a veces, ¿no? Ellos siempre van a decir, sí, nosotros tenemos nuestras casas acogidas, ¿no? Pero hay a veces que necesitamos como estos tipos de fundaciones que nos garanticen, a ver, dónde están nuestros niños y también pues hay madres irresponsables, papás irresponsables que los abandona, los deja, ay no, yo me muero hermana, si lo dejo así a mi guagua, no. Y bueno, pues hay que reflexionar también a ellos. Muchas gracias por visitarnos. ¿Algo más que complementar, hermana? Bueno, hermana, el 11 de octubre vamos a tener un acto central, vamos a reconocer a las mamás, a las instituciones que han sido nuestros aliados. Por ejemplo, hemos organizado una red interinstitucional de violencia contra la mujer y bueno, creo que hemos sido los que más nos hemos
movido junto a estas instituciones en la época de pandemia porque ha aumentado la violencia, ha aumentado los problemas de aprendizaje porque las familias no tenían internet, no tenían celulares. Entonces creo que hemos sido una institución que nos hemos movido con muchos aliados. Vamos a hacer un reconocimiento en esa fecha. Invitamos a todos los integrantes de la Radio San Gabriel, a usted también, hermana, a todo su equipo. Invitamos, esperamos contar con la presencia de ustedes. Gracias, hermana Elisa. Bueno, pues, ¿a dónde les podemos ubicar? Esa mamá que quiere dejar o su niño, quiero trabajar, que algunas veces les inquieta, ¿no? ¿Dónde están ubicados? ¿La dirección? ¿Algún teléfono? Pueden llamarlos, hermana. Sí, estamos ubicados en 2 zonas, en la zona Nueva Tilata, camino a Viacha, y la otra queda en la zona de Tahuantinsuyo, en el Alto. Sí, en la mañana van los niños desde su casa a la escuela o al colegio y se vienen a la institución. En la institución almuerzan y los educadores, de acuerdo al grupo que le corresponde, empieza a trabajar apoyo escolar, ¿no? Sí, y trabajan también en el liderazgo, su autoestima, para que no sean tímidos. Somos tan tímidos los bolivianos, ¿no? Y al revés también tenemos, ¿no? Niños que vienen en la mañana, almuerzan en la institución y en la tarde se van al colegio y del colegio a sus casitas. Así es, sí. ¿Algún teléfono, hermana? 719 Ya. 23 9 5 7. 7, ¿no es cierto? Hermana Elisa, muchas gracias. Hermana Jimena y hermana Rebeca, muchas gracias por visitarnos. Gracias, hermanas.